eh, an- para Antioquia y Santanderes, y mi compañero Daniel, también coordinador de la zona de Bogotá Sur. Hola, muy buenas noches para todos, señores especialistas, bienvenidos a una sesión más de este círculo de especialistas. No sin antes pues agradecer a, al círculo de tener la oportunidad de estar aquí con ustedes el día de hoy. Y pues nada, mi nombre es Daniel Betancourt y soy coordinador técnico de Pinturas al Greco también para los Home Center. Y pues bueno muchachos, aquí estamos para todo lo que necesiten y gracias, Brandon. Listo, especialista, la idea es que hoy aprendamos un poquito más sobre todo el tema de preparación de superficies. Sé que muchos de ustedes tienen conocimiento muy amplio sobre el tema, pero la idea es que profundicemos, que ampliemos mucho más cada uno de los temas. Entonces les voy a compartir pantalla y entonces damos inicio a la capacitación. Perfecto, ahí la estamos viendo. Listo, entonces el tema es, prepare cualquier superficie para un acabado perfecto. Acá nos presentamos nuevamente, Brandon Gallego, Daniel Betancourt, coordinadores de pinturas al Greco para Home Center. Tenemos más de 10 años de experiencia en el sector de la construcción y las pinturas. El objetivo, pues, el objetivo de esta capacitación es dar a conocer la importancia de la preparación de la superficie y la óptima generación de esa adherencia, ¿cierto? Que a la final nos va a dar como resultado un óptimo acabado. Vamos a ver también unos temas de unas patologías básicas y algunas terapéuticas que recomendamos en el momento de hacer cualquier aplicación o restauración de superficie. Los contenidos, diferentes tipos de superficies y su preparación, patologías más comunes en las diferentes superficies y su tratamiento, y las ventajas y recomendaciones al momento de pintar. Listo, chicos. Entonces acá, este, este gráfico de torta que nos dice mucho ¿por qué? Porque es que si acá podemos observar, tenemos un 100%, ¿cierto? De un óptimo resultado en un trabajo. O sea, yo necesito que mi cliente se vaya 100% satisfecho. Acá podemos ver que el 70% de ese trabajo es una buena preparación de superficie. El 20% es la pintura y el 10% es el solvente. Entonces, mire que influye más del 50% una buena preparación de superficie. Acá estamos viendo los diferentes tipos de superficie, los más comunes que normalmente trabajamos o vemos, y vamos a empezar a tocar superficie por superficie para que iniciemos a ver algo como más detallado. Entonces, sabemos que las superficies de mampostería, normalmente cada una de las capas es, primero tenemos un muro en mampostería, como segunda capa tenemos un estuco, luego aplicamos un imprimante y luego tenemos la pintura de acabado. Esto con un tema de mampostería en bloque o ladrillo. También en el tipo de muro también manejamos el sistema liviano. También tenemos sistema liviano que es el drywall o superboa, que se compone de una estructura, unas placas de drywall o superboa, cinta papel, masilla, un imprimante o fondeo y una pintura de acabado. Ahora, este tipo de superficie que estamos viendo en este momento es el concreto. Acá como podemos
observar en la parte superior, vemos varias patologías. Entonces, primero, yo siempre le recomiendo a los asesores, a mis asesores, siempre es bueno saber cuáles son las patologías básicas de la construcción. Las patologías, eso lo tomamos del término médico que proviene de enfermedades. Entonces son todas aquellas enfermedades que de alguna manera u otra, pues la construcción toma, sea superficies en muros, superficies en drépano superboa, eh, sea también la madera, sea también el metal, eh, en el momento en que estamos iniciando un tema de construcción. Entonces siempre en la construcción también vamos a tener algunas enfermedades que pues lo que hacemos nosotros o lo que llamamos con el término terapéutica es dar esa solución para curar cualquier enfermedad que le da a la superficie, ¿cierto? Pues que obviamente esté a nuestro alcance. Entonces acá la importancia de preparar bien una superficie en concreto, ¿cierto? Primero es pues que respetemos muy bien el tiempo de curado. Sabemos que mínimamente son 30 días, ¿cierto? Para que el concreto pueda respirar sin problema y podamos tratarlo, podamos estucar, podamos pintar, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando no lo hacemos en los tiempos que son? Cuando no lo hacemos en los tiempos que son, cuando no seguimos las recomendaciones, lo que puede pasar es que se me empieza a cuartear la pintura, puede pasar que hay un tema de bombamiento, que nosotros muchas veces, y como les digo, siempre le echamos la culpa al material. Es que la pintura es muy mala, es que el estuco es muy malo, es que esta marca sí, esta marca no, pero miren todo lo que implica una buena preparación de la superficie. Estamos hablando del 70% de la calidad de un buen trabajo. Entonces, por ejemplo, acá que estamos viendo ese empollamiento de pintura, y hemos tenido muchos casos donde el cliente dice, es que tal pintura es buena, tal pintura es mala, tal cosa. En realidad eso depende mucho de, y pues todos sabemos que acá todo depende de, ¿cierto? Depende de cómo lo aplicó, en qué condiciones lo aplicó, cómo estaba la superficie, cómo la diluyó, con qué aplicó, cuánto tiempo debe curar, o sea, acá influye demasiados factores, ¿cierto? En este tema de embombamiento, pues esto normalmente se da porque no dejamos curar la superficie. Entonces, cuando la superficie empieza a buscar por dónde respirar, el agua por dónde evacuar, pues lo que tenemos es un tema de embombamiento o bolsas de agua, ¿cierto? También pues puede pasar por un tema de humedad, o sea, pueden pasar miles de cosas. Por eso la recomendación siempre es hacer un buen diagnóstico. Acá tenemos, ¿cuáles son los estucos más tradicionales? Pues tenemos el estuco normal, el tradicional, que puede ser base cementicia o base yeso. El base cementicia es el apropiado que utilizamos para rellenar, que normalmente le decimos estuco en polvo, ¿cierto? Es un estuco que seca mucho más rápido que el estuco tradicional, hace mucho más lleno y pues en ocasiones lo utilizamos bastante para acelerar temas de secado o porque tenemos que hacer bastante lleno. Entonces es uno de los más comunes. También tenemos el base yeso, ¿cierto? Por su espesor es apropiado también para nivelar superficies y el estuco plástico y acrílico, que se caracteriza por tener más resistencia a la humedad y dar un acabado mucho más liso. Ahora acá vamos a revisar la superficie de ladrillo. ¿Qué pasa? Hablando de patologías, nosotros en los ladrillos, las patologías más comunes son las eflorescencias y las criptofluorescencias. ¿Cuáles son las eflorescencias? Las eflorescencias son aquellas que me dan por un tema de humedad interior. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, acá en esta imagen que podemos observar, se ve como un tipo de sal que le sale externamente al ladrillo. No solamente sale al ladrillo, también le sale al muro, también le sale a las placas. O sea, esto es muy común en la construcción. ¿Qué pasa? El agua, ¿cierto? Nosotros sabemos que todo este tipo de material es muy absorbente. Entonces yo tengo un ladrillo y le tiro agua, él inmediatamente se lo absorbe. Tengo un concreto y le tiro agua, se lo absorbe.
¿cierto? Pues cuando tenemos algún tema de humedad o un primer piso o algún tema de filtración, lo que hace el agua es empezar a meterse dentro del material, empezar a tener un tema de absorción y cuando él empieza a respirar, lo que hace es que esta sal que él respira, ¿cierto? Es producto de la misma composición del material. Entonces, cuando lo vemos externamente, pues es muy fácil tratarlo, es muy fácil identificarlo. Pero cuando nos da internamente, que es como lo tenemos acá, que es el criptofluorescencia, que me empieza a deteriorar el material de adentro hacia afuera, nosotros decimos que esto es un cáncer. Es un cáncer porque se come el material de adentro hacia afuera. Y una criptofluorescencia es mucho más compleja identificarla que una de fluorescencia externa porque como les digo, o sea, puede pasar que se empiece a reventar el ladrillo, que se empiece a caerse los pedazos de concreto, si es una superficie de concreto. Entonces nosotros siempre recomendamos que antes de pintar, antes de aplicar un hidrófugo, antes de hacer cualquier tipo de proceso, prepare muy bien la superficie. ¿Cómo recomendamos nosotros, por ejemplo, quitar eflorescencias o criptofluorescencias? Nosotros recomendamos sobre este tipo de superficie hacerlo en una relación de mezcla 2:1. Sería 2 de agua por una hipoclorito limpio. Se deja actuar de media hora a 40 minutos, aplicamos abundante agua y luego apenas esté bien seco, pues ya lo que hacemos es ya iniciar el proceso de pintura. ¿Por qué ese lapso de tiempo? ¿Y cómo hace esa mezcla para eliminar esa fluorescencia interna? Básicamente lo que les decía inicialmente, cuando le tiro agua el material se lo absorbe, él también se va a absorber esa mezcla y por lo tanto va a empezar a matar esta enfermedad eh, desde adentro. Listo, acá, ¿cómo preparamos unas paredes de ladrillos que presentan eh, grietas? Ya hablamos del tema del lavado. El lavado no tiene que ser específicamente con lo que le decimos. Hay marcas que manejan muchos productos para lavar, ¿cierto? Muchas soluciones limpiadoras, pues eso ya es de preferencia de cada uno. Digamos que la solución más casera y óptima que ha resultado bastante en obras ha sido esas que le di, hipoclorito con agua. Si tenemos algún tema de agrietamiento, pues sellamos con alguna silicona y luego pues ya podemos tratar la superficie sin problema. Con el tema de construcciones livianas, pues como el nombre lo dice, es un tipo de construcción no tan nueva, ya lleva mucho tiempo, pues que lo que hace es primero agilizar el tema civil, ¿cierto? Y segundo, pues economizar económicamente mucho dinero en cuanto a materiales, en cuanto a mano de obra. En el drywall en Superboa es muy común también encontrar hongos, eflorescencias y inclusive también mojitos, mojo. ¿Cómo lo eliminamos? Acá recomendamos la misma dilución, pero no dejarlo tanto tiempo. ¿Por qué? Porque sabemos que el drywall, por ejemplo, es yeso prensado con cartón. Entonces, si nosotros lo dejamos mucho tiempo, lo que puede pasar es que ese cartón se empieza a deteriorar y por lo tanto la placa se nos empieza a desharinar. Eso también es muy bueno hacerlo en este tipo de superficies si presentamos problemas de honguito, mojo, de fluorescencia. El drywall es uso interior, superboa o uso interior exterior. ¿Cómo preparamos la superficie en un drywall? Pues primero identificamos el daño encontrado, ¿cierto? Luego lijamos y cubrimos con cinta los bordes expuestos o junta. Llenamos los agujeros con pasta para panel de yeso. Lijamos en las partes ásperas para emparejar la superficie. Luego limpiamos con un trapito húmedo y luego aplicamos un imprimante o una capa de fondeo, preferiblemente imprimante. Y ya como acabado, pues le damos la pintura.
Dani, no sé si quieras complementar algo en este tipo de superficies que hemos visto. Gracias, Brandon. Bueno, muchachos, aquí lo que hemos visto hasta el momento es recorrer la importancia que tiene cada uno de de las diferentes superficies a la hora de realizar un previo alistamiento para posteriormente tener un acabado óptimo. Aquí en la última parte donde está el slide, Brandon nos estaba contando de identificar esas oportunidades, esas patologías que se presentan sobre todo en sistema liviano, ¿no? Una de las primeras recomendaciones que se debe tener en cuenta es la estructura, ¿sí? La placa debe quedar firme y no debe quedar suelta. Debemos utilizar también masillas que se adapten al sistema liviano, ¿vale? En el mercado existen diferentes tipos de productos, de masillas, de estucos, ¿sí? Que muchas veces son mal utilizados, es decir, los estucos que están diseñados para superficies o mamposterías como el concreto, como el pañete, ¿cierto? Tienen una masilla destinada para ese tipo de superficies. Y muchas veces lo que se utiliza es ese estuco o al sistema liviano o viceversa, ¿sí? El sistema liviano o construcción en seco, como se conoce también tradicionalmente, es eso. Entonces, las masillas que vienen para este tipo de superficies, pues son masillas que son más secas, que no son tan húmedas, ¿sí? Y esto permite el secado óptimo, el secado uniforme, parejo, el uso de las cintas, tenemos la cinta malla, tenemos la cinta papel, ¿sí? Cada una de las cintas cumple una función. Generalmente la cinta papel se utiliza en interiores y la cinta malla se utiliza en el exterior. Hay quienes utilizan una técnica de utilizar la cinta malla en interiores, pero como esa viene con un pegante, ¿cierto? En el momento de abrir la cinta, entonces ese pegante es para que se adhiera un poco mejor y que el rollo no se desarme, pero no garantiza que si yo pego la cinta encima de la placa y encima coloco la masilla, no me garantiza que quede completamente masillada la superficie o la junta si voy a trabajar junta perdida, ¿vale? Entonces primero iría la masilla, luego iría la cinta y posteriormente el acabado con masilla. Esto pues generalmente para evitar efectos barriga, también se utiliza mucho el tema del flanche, ¿cierto? Que es ese pequeño desgaste para unir las juntas cuando es sistema de junta perdida. Teniendo en cuenta todo este concepto, ¿sí? En cada una de las superficies, ya vamos a entrar en la siguiente etapa, pero es lo que decíamos al principio, el 70%, muchachos, de un buen trabajo depende de una buena preparación de superficies. Listo, Brandon, gracias. Excelente, Dani. Muy buen complemento, equipo. Y ahí básicamente créame que la mayoría de reclamaciones que nosotros tenemos son malas preparaciones de superficie. Entonces nos Brandon, pasan, discúlpame, te interrumpo un momentico, es que a veces como que te vas, como que te quedas en silencio, no sé si de pronto estés con auriculares o algo así. sí, yo tengo auriculares. Ah, es que sí, a veces como que te perdemos un poco. ¿Cómo me escuchan ahí? Qué pena. Te escuchamos bien. Es que es muy de vez en cuando pasa eso. Pero en estos momentos te escuchamos muy bien. Listo. Entonces acá básicamente es que hay personas que utilizan el estuco plástico tradicional para placas de drywall. Entonces tenemos que tener en cuenta que pues, la masilla se hizo para sistema liviano. Entonces es una masilla liviana para sistema liviano, ¿cierto? Hay pinturas,
Por ejemplo, nosotros manejamos una pintura especial que se llama pintura para drywall, que es una pintura que es menos pesada y se evapora el solvente, en este caso el agua, ¿cierto? Mucho más rápido que una pintura tradicional. Por lo tanto, la placa no va a permanecer mucho tiempo húmeda. ¿Para qué? Para que no ocurra eso, lo que Dani decía, esa patología que se llama efecto barriga. Vamos a pasar ya acá entonces para metales. En los metales pasa lo mismo. En los metales pasa lo mismo. Acá podemos observar en esta gráfica la composición del metal. Pues acá tenemos la base inicial, que es el metal. Luego tenemos un acondicionador, una base anticorrosiva, una pintura de refuerzo y una pintura de superficie. ¿Cuáles son los factores que tenemos que tener en cuenta en el momento de pintar una superficie metálica? Bueno, con el metal pasan muchas cosas, pasan demasiadas. El metal creo que es uno de los tipos de superficie más complejos en cuanto a tema de tratamiento. ¿Por qué? Porque primero, pues tenemos que revisar cuál es la naturaleza del material. Entonces, si es un material ferroso o un material no ferroso, que ya vamos a mirar cuáles son esos ferrosos y cuáles no. El estado previo de la superficie, si vamos a hacer un mantenimiento o tenemos un metal totalmente nuevo. Y si tenemos un tema de patología, es decir, existencia de óxido, capas o capas de pintura viejas, o tenemos corrosión en la superficie. También tenemos que tener muy en cuenta en qué condiciones y para qué van a utilizar ese metal. ¿Qué función cumple ese metal sobre X superficie? ¿Cuál es la diferencia entre oxidación y corrosión, que es la patología más común en los metales? La oxidación, como el nombre lo dice, proviene del óxido y la corrosión es, es una enfermedad más avanzada de la oxidación. Es decir, tengo una gripa y, y no me la cuidé, ¿cierto? Entonces, como no me la cuidé, pues fue madre, ¿cómo se llama esto? Bueno, no recuerdo cómo se llama la enfermedad. Listo, pero ¿a qué voy con eso? Que la corrosión, ¿cierto? Es un deterioro mucho más lento y progresivo del metal. Entonces yo no me cuidé de la oxidación, por lo tanto el material se me empezó a corroer y ya es demasiado difícil volverlo a salvar. La oxidación normalmente se da porque tengo una superficie que no la tengo cuidada, o si la tengo protegida, pues digamos que no es con el material adecuado, no es con el material adecuado y más que todo no tuve en cuenta cuál era esa función que iba a cumplir el metal. Acá pasa algo y pues esto digamos que es un poquitico mucho más avanzado y mucho más químico, pero es bueno que lo tengan en cuenta y se lo voy a explicar pues ahí como rápidamente. Normalmente nosotros decimos un metal se oxida porque es que está expuesto a la intemperie, es que está al lado del mar, es que el clima de la costa es mucho más salado o es mucho más agresivo que el clima de Bogotá o de Medellín. Bueno, muchas series de cosas, ¿cierto? Pero eso nosotros lo vemos muy externamente. Cuando nosotros ya nos vamos a la parte de laboratorio y miramos un poco más allá cómo funcionan los metales, entonces ya empezamos a descubrir varias cosas. Varias cosas como cuál. Todo en la vida es materia, ¿cierto? Todo lo que ocupa cualquier lugar en el universo es materia. Y esa materia está compuesta de unos átomos. Entonces, siempre nos dicen, es que el metal se oxidó porque le dio el agua. Venga, pero entonces si no le da el agua, ¿por qué se está oxidando? Por el oxígeno. Listo. ¿Por qué más se puede oxidar un metal? Resulta que hay algo mucho más químico que se llama choques electroquímicos. Los choques electroquímicos
es un principio de Frey Galvani, el cual dice que cuando yo tengo un metal, ustedes saben que todo el tema de metalúrgico funciona de muchas maneras. La metalurgia, pues esa ciencia o ese arte donde se derriten metales, ¿cierto? Y se hace una serie de tratamientos, se sacan muchas cosas y listo. Resulta que es que yo voy a hacer un segundo piso, voy y compro unas vigas supuestamente en hierro, ejemplo, y resulta que es que una viga me valía 5 millones de pesos y la otra en el depósito de la esquina me la están vendiendo en 500.000 y supuestamente es el mismo hierro. Entonces ahí partimos la gran diferencia tan grande, si será o no será, ¿cierto? ¿Qué pasa? Muchas de estas empresas lo que hacen es que derriten más aluminio, digámoslo así en este ejemplo, que hierro. Entonces hacen una aleación. En esa aleación, el aluminio es 80%, ¿cierto? Sobre la superficie, y ese otro 20% de hierro. ¿Qué va a pasar internamente? Internamente lo que va a pasar es que como mi hierro es mucho más fuerte, pero está en menor proporción que el aluminio, y como mis metales tienen una característica muy especial, es que son transportadores de energía. Internamente lo que va a pasar es que van a empezar a haber unos choques eléctricos, que es lo que llamamos químicamente como choques electroquímicos. Esos choques eléctricos nosotros no los vamos a percibir, pero se están generando internamente dentro del metal. Va a llegar un momento en que, ¿qué va a pasar? A ese metal le van a dar un tipo de picaduras, unos huequitos, y por esos huequitos se me va a empezar a corroer. Va a llegar un momento en que, ¿qué va a pasar eh, con esa pieza metálica? Va a llegar un momento en que me va a colapsar. Entonces se me puede caer un segundo piso. Por eso es que hay tantos temas de caídas, de obras, de que es que me colapsó tantos pisos. O sea, eso es uno de los factores también que influye bastante. Y mire que es algo que muchas veces no tenemos en cuenta. Entonces, cuando veamos algún tipo de salpicadura que le está dando al metal, es un signo de alarma. Y por eso les decía, o sea, pues si uno lo ve en una silla, pues uno digamos, bueno, pues cambio la silla, ¿cierto? Pero si yo lo veo en una columna o en una viga de un edificio, pues madre, ahí sí es un signo de alarma. Listo. Entonces, ¿qué pasa internamente en el metal? En el metal lo que pasa internamente es que ese metal está lleno de estos circulitos. ¿Qué son estos círculos? Estos círculos es lo que llamamos átomos. Esto es química básica. Esto es química básica que nos enseñaron en el colegio. Resulta que este signito positivo que tengo acá es un ion, se llama ion. Les voy a hacer un ejemplo más básico. Ese positivo es Daniel, compañero, ¿cierto? Y estos dos que tienen al lado negativos se llaman electrones. ¿Qué pasa? Eso yo lo tengo multiplicado por billones y billones de átomos. ¿Qué pasa si a Daniel se le empiezan a morir estos negativos que tiene al lado? Daniel va a estar mucho más propenso a oxidarse. Y entre más se mueran estos negativos, va a llegar un momento en que Daniel se va a empezar a morir también. Va a llegar un proceso de corrosión, lo que conocemos como corrosión. ¿Qué pasa cuando yo aplico una base anticorrosiva a una superficie? Lo que yo le estoy diciendo es, Daniel, vea, usted ya no va a tener estos dos guardaespaldas que tienes acá al lado, ¿cierto? Estos dos guardaespaldas, sino que te voy a ceder mucho más electrones para que sea mucho más difícil de que te oxides o te corroas con el tiempo. ¿Qué pasa cuando no aplicamos bases y no protegemos? Pues empiezan a morir esos guardaespaldas de Daniel. Entonces, básicamente yo cuando aplico una base anticorrosiva, ¿qué estoy haciendo? Le estoy cediendo electrones a mis átomos, guardaespaldas, para que me protejan ese ion que es el que se me oxida y me deteriora la pieza o me la puede hacer permanecer durante mucho tiempo. Entonces, miren que esto es como algo tan básico que veíamos hace muchos años, algunos, pero mire cómo se centra bastante en el tema de los metales. Entonces, a mí me parece muy curioso porque muchos clientes
que muchas veces dicen, es que ese anticorrosivo es muy caro, ese anticorrosivo es demasiado costoso. No, yo me llevo el barato, yo me llevo el más económico. Entonces acá chicos, o sea, eso deja mucho que pensar. ¿Por qué? Porque es que resulta que el pigmento inhibidor de corrosión que tiene las bases anticorrosivos se llama fosfato de zinc. Entonces, cuando yo tengo un anticorrosivo desde la parte química, desde la fábrica, nosotros internamente como materia prima le estamos aplicando fosfato de zinc. Hay unas marcas que lo cargan más, hay otras marcas que cargan menos ese fosfato de zinc. Entre más carga de fosfato de zinc, más electrones le voy a hacer a mi metal para que me permanezca durante mucho más tiempo. Entonces, ustedes pueden que conozcan, es una base anticorrosiva, como algunos que lleguen directamente a comprarlo como fosfato de zinc. Hace muchos años, hace por ahí 5 años o más, se conocía como cromato de zinc. ¿Cuál es la diferencia entre cromato y fosfato? El cromato, chicos, era un pigmento que utilizamos hace mucho tiempo en la parte química para evitar ese tema de la corrosión. Pero ¿qué pasaba con esos cromatos? Que esos cromatos eran cargados de plomo y cromo, o sea que eran un poco cancerígenos. Por lo tanto, las marcas empezamos a migrar a fosfato de zinc, ¿cierto? Que es con el material que nosotros trabajamos con todos los productos de Algreco y de pinturas Color. ¿Cuáles otras propiedades de mis metales? Lo que yo les decía ahorita, o sea, uno de cada tema surgen muchas dudas y más cuando ya uno se empieza, o sea, empieza a irse mucho más puntual, empieza a buscar más, uno dice, pues madre, sí, o sea, acá hay muchas cosas por donde coger, pero es un tema demasiado encarretador. No dice, ¿por qué el metal es transportador de energía también? Entonces miren chicos que también se forma por el tema de los átomos. No solamente hay electrones, ¿cierto? Para cuidar el ion, para que no se oxide, sino que también hay electrones que hacen que haya un tema de conductividad, es decir, que brincan entre átomo a átomo y generan un flujo, ¿cierto? Continuo. Y ese flujo se llama electricidad. Acá tenemos los dos tipos de metales. Tenemos metales ferrosos y los metales no ferrosos. ¿Cuáles son los metales ferrosos? Los metales ferrosos son los que dentro de su composición química tienen hierro. Y los no ferrosos son los que no tienen hierro. ¿Cómo sé yo más o menos cómo identificar un metal? Porque es demasiado complicado, pues uno adivinarle al cliente o uno sabe cuáles son todos los metales pues, que existen. Es un poco complejo. Los no ferrosos tienen una característica especial y es que son demasiado lisos. Entonces, como son muy lisos, requieren un acondicionamiento y una preparación de superficie totalmente diferente a un metal ferroso. ¿Por qué? Porque es que todas las superficies, todo lo que queremos tratar, todo lo que queremos proteger, todo lo que queremos decorar, necesita algo que se llama un nivel de anclaje. ¿Qué es un nivel de anclaje? Debe de tener cierta rugosidad para que el producto, la pintura, como lo quieras llamar, el recubrimiento que le quiera tirar encima, se me pueda adherir y no vaya a alisarse, ¿cierto? Si se lisa, pues voy a tener una superficie mal preparada, mal pintada. Entonces recuerden, ferrosos tienen hierro y no ferrosos no tienen hierro. Algunos de los no ferrosos es el cobre, el aluminio, el estaño, el zinc, el níquel, el plomo, que se caracterizan por ser muy brillantes, pero ser demasiado lisos. Ahora, ¿cómo preparo un hierro normal? Entonces, nuevamente, les digo, depende mucho de lo que vaya a hacer. Normalmente de las metalurgias salen los metales como con un aceitico. No sé si ustedes, pues que compran tanto material, ven que muchas veces el metal sale como tadito de un aceite. Ese aceitico sale así desde fábrica
porque va a impedir temporalmente que ese metal se te oxide. Entonces, digamos que es un recubrimiento adicional que le aplican esas metalurgias. ¿Para qué? Para evitar que se te oxide mientras lo tienes almacenado, ¿cierto? No significa que es que yo lo compré y no. Entonces, como eso tiene ese aceitico, entonces lo dejo así, ya, eso no pasa nada. No, eso es una protección temporal. ¿Qué se recomienda? Se recomienda sobre un metal nuevo. Primero, lijalo un poquito, ¿cierto? Lijalo un poquito, ¿por qué? Porque es que acá lo que voy a hacer es que lo voy a rayar, le voy a quitar imperfecciones, lo voy a dejar totalmente plano, ¿cierto? Y voy a garantizar sí o sí que me va a quedar un poquito rayado para que la pintura tenga mayor anclaje. Luego de que el hijo se puede limpiar ¿con qué? Se puede limpiar con un thinner corriente, que es un thinner desengrasante, para eliminar impurezas. Y ya procedemos a tratar la superficie. Si es un metal ferroso, aplico directamente una base anticorrosiva, ¿cierto? Que va a ser esa vacuna inicial que lo voy a dar para que no se me enferme con el paso del tiempo. Y luego le aplico un acabado. ¿Qué tipo de acabado? Ese tipo de acabado va a depender de, como les digo, todo esto depende de. Es que es una puerta que está en interior, eso no le da el sol, no le da el agua. ¿Cómo lo puedo proteger? Pues lo puedo proteger con un esmalte, ¿cierto? Un esmalte tradicional para interior, o si quiero algo más fino para exterior. No, pero es que, Brandon, es que es la puerta de mi compañía por donde todos los días entran mulas, salen mulas, le da el sol, le da el agua, la cogen todo el día, la manipulan, mejor dicho. Entonces ya ahí empezamos a ver sistemas más industriales, que ya más adelante, cuando ya empecemos con el tema de producto, pues ya les vamos a mostrar todos los productos que tenemos codificados para cada una de estas superficies. Pero si tenemos una superficie no ferrosa, ¿qué debemos hacer? Cuando yo no hago el debido proceso, lo que pasa es eso. Hay un tema de descascaramiento. Entonces, muchas veces la gente dice, es que esa pintura no pega, eso es muy malo. Cuando va uno a ver, créanme, muchachos, que ya uno al ojo se da de cuenta, no se hizo buena preparación de superficie. ¿Por qué? Acá es donde entra el famoso wash primer. El famoso wash primer sirve ¿para qué? El wash primer es un acondicionador de superficie. Es un acondicionador que no es anticorrosivo. Solamente que me hace ese wash primer. El wash primer lo que hace es que me abre la porosidad del metal, en este caso no ferroso. ¿Para qué? Para que en el momento en que yo aplique una base anticorrosiva, la pintura que le vaya a tirar, él me quede anclado directamente a la superficie y no se me vaya a alisar, no se me vaya a resbalar como pasa acá en esta imagen que tenemos de la izquierda. Entonces uno dice, venga, Brandon, pero ¿por qué si es un metal no ferroso y no tiene hierro y el hierro hace que se oxide la superficie? Entonces, ¿por qué le tengo que aplicar un anticorrosivo? ¿Cierto? Entonces ahí uno dice, pues madre, pero es que si es un aluminio, el aluminio no tiene hierro, ¿por qué se me va a oxidar? Vean muchachos, nosotros hemos identificado, o sea, de cien clientes que nosotros visitamos por un tema de asesoría técnica sobre metales, 98% de esos clientes tienen un producto que son tienen productos que son aleaciones. Entonces es un metal que resulta que en la fábrica donde estaban derritiendo para hacer láminas de aluminio, ¿cierto? La camada pasada estaban haciendo hierro, le quedó una goterita de hierro, se derritió y tuvo aleación con el aluminio. Ese mero puntico de hierro, con eso tiene para que se le empiece a oxidar a usted el aluminio. Entonces eso es muy complejo uno identificarlo. Uno que le recomienda al cliente, vea, aplíquele el wash primer y encima aplíquele el anticorrosivo, que no sabemos de dónde proviene ese metal. Y como les digo, es demasiado complicado usted saber, no, es que eso es 100% puro. ¿A usted quién le va a garantizar que eso es 100% puro? ¿Cierto? Es que me dieron una ficha técnica, es que me dieron una hoja de seguridad, es que me dieron. Entonces es mejor uno prevenir, ¿cierto?
Entonces, acá, ¿qué se hace? El wash primer lo que hace es que me abre la porosidad de la superficie, anticorrosivo para anclar, para que se me ancle y tenga un buen agarre y luego un acabado, ¿cierto? Puede ser un esmalte o ya si tengo algo mucho más industrial, pintura industrial. Entonces ya eso depende pues del tipo de acabado que le queramos dar. El wash primer, por el tipo de pigmento, normalmente es color verde olivo. Ustedes van a encontrar también en Home Center productos que nosotros manejamos que hacen la función de wash primer y anticorrosivo. O sea, son dos en uno. También van a encontrar wash primer solos, anticorrosivos solos. Acá lo más importante cuando manejemos este tipo de superficies es tener muy en cuenta que es que, Brandon, es que mira, yo apliqué el wash primer y a la semana le apliqué el anticorrosivo y eso no pegó. No, pues que el wash primer es preparador de superficie. Es que usted no lo puede dejar una semana. O sea, usted tiene que aplicar un wash primer y usted mínimamente a las 8 horas tiene que estar aplicando un anticorrosivo. ¿Por qué? Porque es que el wash primer lo que hace es que me abre la porosidad y él lo que hace es que se abre y empieza a cerrarse nuevamente, es decir, el metal empieza a volver a un estado natural, a como estaba. Si yo dejo que ese poro se me cierre, ya me toca volver a aplicar un wash primer, ya me toca volver a aplicar un wash primer, ¿cierto? Entonces, mire que son tips que mucha gente dice, no, pero es que eso no tiene como casi nada que ver. Sí tiene demasiado que ver porque estamos hablando de preparación de la superficie. Si tienes muchos metros cuadrados que estamos trabajando, sabemos que es algo económico. Nuevamente, pérdida de material, pérdida hasta de cliente, pérdida económica. Entonces, miren la importancia de eso acá. No se da ni siquiera complementar algo hasta acá que vamos, si se me escapa algo. Gracias, Brandon. Eh, sí, señores especialistas. Dani, qué pena, no te escuchamos muy. Aquí me escucha mejor, ¿sí? Sí, Ok, perfecto. sí. Bueno, de acuerdo a lo que nos viene contando Brandon en esta parte de los metales, ¿sí? Que son superficies un poco más complejas, sin obviamente pues tener en cuenta los demás tipos de superficie, pero el metal tiene una condición y es el tema del óxido, ¿sí? Por eso, digamos que lo que se tiene en cuenta son tres tipos de, de preparación, ¿no? Existe una limpieza abrasiva, ¿sí? Que es aquella que utilizamos para retirar todo este tipo de óxidos, incrustaciones de pintura, ¿sí? Una limpieza más abrasiva implica utilizar gravillas, perlas de vidrio, ¿sí? Todo este tipo de agentes que contiene el metal, ¿verdad? Luego existe otro tipo de limpieza o de preparación que es la limpieza mecánica, ¿sí? Este tipo de limpieza es el tipo más común, que es lo que se utiliza comúnmente, digámoslo así, para preparar superficies, eliminar contaminantes sueltos como la suciedad, polvo, escombros, ¿sí? Se puede utilizar con una gran variedad de herramientas, cepillos y hidrolavadoras, ¿sí? Y existe otro tipo de limpieza que es la limpieza química, que se utiliza para eliminar contaminantes que no se puede hacer con una limpieza mecánica. Entonces, aquí digamos que son disolventes, productos químicos, contaminantes de superficies y demás. Entonces, tenemos que tener muy bien estudiado, identificar muy bien el tipo de metal y el estado del metal en el que vamos a trabajar para poder realizar una correcta preparación de superficies, bien sea mecánica, bien sea química, ¿sí? O bien sea abrasiva. Posteriormente, entonces ya viene la protección, como decía Brandon, que es el wash primer como preparador de superficies, la protección, que es el anticorrosivo, y por último, pues el acabado final. Gracias, Brandon. Listo, Dani, muchas gracias.
Listo, acá pues básicamente es un resumen de qué es un anticorrosivo, qué es lo que les acabamos de explicar. Mm, y un wash primer. Listo, acá muchachos, pues cosas como tipsitos para tener en cuenta. Primero, resulta que es que, Brandon, es que tengo una puerta, compré el anticorrosivo más costoso de todos, pero es que eso se está oxidando. ¿Cómo así? Se está oxidando, sí, es que se está oxidando la pata de la puerta, o sea, la parte de abajo. Venga, pero usted pintó, usted compró la puerta nueva. Sí, yo compré la puerta nueva. Listo. ¿La pintaron cuando la tenía montada o la aplicaron antes de montarla, la pintaron y la protegieron? No, es que la pintamos cuando estaba montada. Resulta que es que pintaron pintaron las dos partes, la interna y la externa, pero por debajo de la puerta no pintaron. No sé si me hago entender, es decir, la partecita que literal está casi contra el piso. Y hemos tenido muchos casos. Entonces, ustedes ven que normalmente las puertas metálicas que nosotros tenemos se empiezan a oxidar de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa mucho? Que el frío del suelo, ¿cierto? Y como no protegimos esa partecita de abajo, ese mismo frío del piso se vuelve un oxígeno, se vuelve oxígeno. ¿Qué va a pasar con ese oxígeno? Lo que va a pasar es que mi metal se va a empezar a absorber esa humedad. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado muchas veces que uno se apoya sobre un pasamanos o toca la puerta sin estar lloviendo y uno, ay, pues madre, está todo frío. Es porque el metal, al igual que la madera, tienen una característica muy especial y es que absorben la humedad ambiental. Entonces no necesariamente tiene que tirarle usted agua para que él absorba esa humedad, sino que puede estar haciendo frío, ¿cierto? Puede que el ambiente en el que usted tenga aire acondicionado, o sea, puede pasar muchas cosas, que el piso sea frío. ¿Qué me hace ese metal? Por ese pedacito de abajo que yo no protegí, ese mismo pedacito se va a absorber esa humedad y me va a empezar a oxidar de la pata hacia arriba. Ese óxido que nosotros le llamamos, que es como anaranjado, ese óxido técnicamente se llama rumbre, que es la etapa inicial de la corrosión. Entonces, ¿qué es lo más importante, muchachos, cuando nosotros tenemos una superficie oxidada y le queremos hacer mantenimiento? Primero, retirar el óxido. Entonces, ¿cómo lo retiramos? Resulta que es que el óxido, ¿cierto? El óxido es una enfermedad, o sea, que mi metal ya adquirió. Entonces, yo no puedo pensar que es que no está oxidado. Le paso un trapo anticorrosivo, pintura y chao. Eso es una solución temporal, pero tu metal está enfermo. Es como si usted va, si usted se partió una mano y va al médico y le ponen una bendita, usted queda muy lindo por fuera, con una mano enyesada, en una mano con una bendita, pero usted por dentro está enfermo, usted por dentro está todavía quebrado. Entonces eso pasa también con los metales. Los metales nosotros los tenemos que curar desde adentro, desde adentro. ¿Qué hacemos nosotros como especialistas? ¿Qué hacen ustedes? Hay contratistas, hay arquitectos y por eso nos gusta mucho estas charlas con ustedes porque todos aprendemos de todos. Es que siempre lo que queremos darle al cliente es una solución. Tengo una superficie oxidada, ¿yo qué estoy haciendo? Yo soy el doctor que está identificando esa patología. ¿Y ese doctor qué hace? Primero, hace un diagnóstico, ¿cierto? Sobre cómo está usted, qué siente usted, qué síntomas tiene usted, para que ahí qué hacer, darle una solución, ¿cierto? Entonces, darle una fórmula para que usted se alivie. Eso también hacemos nosotros en un tema de asesoría, en un tema de venta, antes de hacer cualquier tipo de proyecto. Revisamos, preguntamos, vamos, tocamos, hacemos una serie de análisis. ¿Para qué? Para que el resultado final sea un cliente satisfecho. Entonces acá lo que hacemos es retiramos el óxido de raíz. ¿Cómo lo retiramos? Hay muchos productos en el mercado que retiran el óxido.
Hay muchas marcas que lo manejan, entonces pueden coger pues, la marca de su preferencia. Eso normalmente uno lo aplica sobre la superficie con una brochita, se deja actuar aproximadamente de hora y media a 2 horas y lo que hace ese producto frente al óxido es que lo vuelve una sal. Eso se vuelve una sal. ¿Qué significa esa sal? Que mi producto me absorbió la humedad de la superficie, la enfermedad de la superficie. Simplemente, ¿qué hacemos? Podemos con un trapo seco, retiramos esa salecita y ahora sí aplicamos una base anticorrosiva. Si debemos lijar, pues previamente, porque es que tenemos partecitas que están embombadas, partes que están muy feitas, pues simplemente lo que hacemos es que lijamos. Si se debe aplicar un removedor para retirarlo completamente, pues lo hacemos, ¿cierto? Volvemos a aplicar una base anticorrosiva y pues como acabado, eh, ya miramos qué producto podemos tomar. Ahora ya, Dani, no sé si quieres complementar algo más para terminar y cerrar el tema de metales. No, de hecho, básicamente en el tema de los metales es lo que hablamos, identificar, preparar, utilizar los productos adecuados para su preparación y posterior acabado, ¿sí? Nada, digamos, diferente a lo que es una buena y óptima preparación de superficie, lo mismo que es con el tema de las maderas, que pues también es un tema donde tenemos que identificar el tipo de madera eh, que conlleva una buena preparación, qué productos para sellar, con qué productos podemos terminar, ¿cierto? ¿Qué uso le vamos a dar? Entonces, todo eso es un conjunto de, de poder tener un resultado esperado de acuerdo a los productos y al uso que yo le pretendo dar a la superficie. Exacto, ahí también algo muy importante, Dani, que me hizo acordar, es saber manejar los diferentes tipos de productos. Es decir, saber qué tipo de capas son compatibles con otras. ¿Cómo así? Que no suene como tan técnico. Resulta que en el mercado hay sistemas monocomponentes y sistemas bicomponentes. ¿Qué significa un sistema monocomponente? Es un producto que no requiere no depende de otro. O sea, no es catalizado, sino que viene solito, ¿cierto? Y tenemos los bicomponentes, que es que resulta que es un producto que tiene un catalizador. Por ejemplo, los epóxicos, los poliuretanos, las lacas catalizadas, ¿cierto? ¿Qué pasa y qué se debe tener siempre muy en cuenta? Si yo aplico un producto monocomponente, o sea, de un solo componente de base, y encima le aplico un sistema de dos componentes, debo de revisar que sean compatibles. ¿Por qué? Porque es que el de encima es mucho más potente y me puede atacar el de abajo, ¿cierto? ¿Qué sí puedo hacer? Un producto mucho más fuerte de base con uno de un solo componente encima, porque no puede ocurrir el tema de que me lo va a atacar, pues porque el de encima es inferior al de abajo. Entonces eso también lo tenemos que tener muy en cuenta en el momento de hacer cualquier preparación de superficie o en su defecto, pues dar un acabado. Listo, acá ya entramos al tema maderas. Bueno, las maderas es otro tema pues bastante interesante, pero pues acá solamente pues vamos a tocar todo el tema de la preparación de superficie. Resulta, chicos, que la madera es de los primeros materiales que el ser humano utilizó. Entonces resulta que con la madera se empezó a hacer fuego, con la madera empezaron a hacer armas de caza, ¿cierto? Se empezó a hacer una serie de cosas que hoy en día, pues es un ser vivo. La madera en algún momento fue un árbol, pues que nos sirve para muchas cosas. Nos sirve para construir, nos sirve para vivir, ¿cierto? Nos sirve para muchas cosas, pero esa madera pues la debemos de saber tratar.
Resulta, muchachos, que Estados Unidos, un datico pues ahí, Estados Unidos es el principal exportador de madera en todo el mundo. Estados Unidos está exportando aproximadamente 426.000 millones de kilogramos de madera en el mundo. De ahí le sigue la India y de tercero está la China. Entonces, mire que por todo este lado de carpintería, del tema de madera, también hay un segmento demasiado grande. Hay mucho trabajo, hay mucho por donde poder hacer buenos proyectos. Acá necesitamos es aprender para trabajar bien, que nos sigan llamando, pues que eso es lo que pues todos como especialistas y como trabajadores pues queremos, ¿cierto? ¿Cuáles son los puntos para tener en cuenta en el tema de las maderas, en la preparación de las maderas? Entonces, aplicar barniz sobre la madera es imprescindible para protegerla de manchas, desgaste y humedad. Entonces uno dice, no, es que yo le aplico un barniz y ya con eso ya, mejor dicho, la madera me va a durar 10 años ahí. No, vuelvo y les digo, todo esto depende de... Entonces, acá es muy importante que nosotros, antes de comprar una madera, nosotros identifiquemos para qué la necesitamos, qué vamos a hacer, qué, qué va, qué va a desempeñar esa madera en X superficie. No es lo mismo yo comprar un pino blando porque voy a hacer una puerta, porque necesito una puerta, ¿cierto? A que es que voy a montar un segundo piso y con pino, pues, ¿cierto? Son dos escenarios totalmente diferentes. Entonces, siempre es muy importante identificar para qué voy a usar esa madera, dónde la voy a poner, en qué condiciones va a estar, está en interior, está en exterior, es un deck que está al lado de la piscina, ¿cierto? Es que el clima de la finca es un clima demasiado relativo, a veces hace calor, hace frío, hay choques térmicos constantes, eh, no sé, los niños corren, entonces hay un tema de fricción de la madera, constantemente se estira y se contrae. Entonces miren que acá también hay mucha cosa pues que uno a veces no lo tiene muy en cuenta. Entonces vemos maderas que están en pisos, que están en exterior, o sea, que se están utilizando en lugares donde no son. Y a la hora de la final, ¿qué hacemos? ¿Le echamos la culpa a qué? Echamos la culpa al producto, es que el producto no sirvió, es que el producto tal cosa, es que me instalaron mal, es que me aplicaron mal. Cuando nosotros desde el proceso de compra tenemos que tener muy en claro para qué la vamos a utilizar. Listo, ¿qué pasa con la madera? Cuando yo voy a comprar una madera, normalmente ya la madera viene inmunizada, ¿cierto? Ya pues en la mayoría de partes donde se vende, pues ya la madera nueva viene inmunizada. De igual manera, siempre es muy importante, cada vez que compremos madera, venga, esa madera está inmunizada o no está inmunizada. Créame, muchachos, que el 80% de los clientes que nos visitan Home Center para hacer cualquier proyecto de madera, no sabe si la madera fue inmunizada o no lo fue inmunizada. Es muy importante, la madera fue inmunizada, no fue inmunizada. Ah, no es que no fue inmunizada. Vea, aplicámosle un inmunizante. ¿Para qué? Pues para proteger de microorganismos como los hongos, ¿cierto? Que no me la vaya a dar un bichito como el comején. Entonces, miren que partiendo desde ahí, yo ya estoy haciendo una buena preparación de la superficie. Luego, ¿qué? ¿Es necesario un sellador o no es necesario un sellador? Esto digamos que es un tema que muchas veces es de muchas opiniones, ¿cierto? Dependiendo de las marcas, dependiendo si es un Lazuri, un Stain, un poliuretano, un barniz monocomponente, una laca catalizada, es un interior, es un exterior. O sea, acá mejor dicho se abren debates sobre los debates, porque la madera, al igual que el metal, al igual que los muros, al igual que los pisos, al igual que la mayoría de superficies, tiene su ciencia, ¿cierto?
Por eso pues nosotros estamos en este mundo, pues que no es un mundo fácil, que es un mundo diferente, es un mundo donde también tenemos que estudiar, también tenemos que aprender y también tenemos que coger una experiencia, que esa experiencia pues, nos va a llevar a conseguir grandes clientes y hacer unos buenos proyectos. Entonces nosotros inmunizamos la madera, luego aplicamos un sellador. ¿Para qué recomendamos nosotros aplicar un sellador? Es que es una puerta. Listo. ¿Qué sellador me recomienda? Nosotros manejamos sellador al 30% de sólidos, sellador al 40% de sólidos. ¿Qué significa eso? El de 40 es un producto mucho más espeso, ¿cierto? Normalmente lo llevan ¿para qué? Para maderas muy blandas o maderas nuevas, que necesitan pues que ese porito de la madera también se caracteriza por ser como una esponja. Entonces muchas veces cuando yo no la sello, es una madera blanda, yo soy pinte y ella absorba, pinte y absorba, ¿cierto? Entonces a la final pues no me va a quedar un acabado parejo y bonito, o con el tiempo, como me pasó hace poquito con un cliente que me decía, no, hermano, es que yo pinto cada mes y cada mes yo no sé esa madera que hace ese producto que parece que se lo absorbiera. Entonces miren que la importancia de aplicar un sellador. ¿Qué hace el sellador? Primero me va a tapar el porito de la madera, ¿cierto? Luego me va a dar una apariencia bonita. Y segundo, pues me voy a evitar chicharrones a futuro, estar pintando cada 3, 4 meses, estar protegiéndola. Entonces va a haber un ahorro económico. Entonces, una puerta, listo, la puedo sellar. Sellador monocomponente, sellador de un componente. ¿Qué le puedo aplicar encima a la madera? A la madera le puedo aplicar, puede ser un barniz tradicional, ¿cierto? Si es una madera para interior, si es una puerta en interior, perdón, pero si es una puerta en exterior, pues ya sería un barniz en exterior, ¿cierto? Porque las condiciones pues van a ser totalmente diferentes. Brandon, es que yo quiero algo más finito, está en interior. Le voy a aplicar un sellador catalizado. También se puede hacer. Se le puede aplicar un sellador catalizado. Sellador catalizado es de dos componentes. Imagino que ustedes lo han visto. Es componente A, que es como la resina, el barniz, y el componente B, que es el catalizador. Ambos son matrimonio, ambos se complementan. Y lo que hacen cuando se fusionan es tener un producto completo que me va a generar muchas mejores características en la superficie. Ahora es que tengo un piso y el pintor me dijo que lo selláramos. Muchachos, nosotros no recomendamos sellar pisos. ¿Por qué no lo recomendamos? Porque es que cuando nosotros sellamos una superficie de madera, nosotros la estamos limitando a varias cosas. Primero, ¿qué le estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es que internamente lo que estamos haciendo es que la estamos apretando. Ella se me está apretando, ¿cierto? Entonces es muy complejo que ella me mantenga muy flexible o muy estable. ¿Yo por qué sello una puerta? Porque es que yo una puerta no la voy a dejar para pisarla y brincar en ella, ¿cierto? Eso no se hace. Pero un piso sí mantiene las personas caminando, muevo los taburetes, muevo los muebles. Todo esto, esa fricción, todo ese movimiento, lo que me va a hacer es que sí o sí necesito una madera flexible. A ustedes les ha pasado muchas veces que uno es dormido y la madera suena de noche, ¡tah! ¿Cierto? Tiene como unos traqueos de noche. Ahí podemos ver un ejemplo muy tradicional cuando la madera se contrae y se estira, ¿cierto? Entonces cuando hace sol, la madera toma una posición diferente, se puede contraer, ¿cierto? Cuando hace frío, la madera se estira, entonces ella mantiene en ese, en ese cambio constante. Cuando no lo hacemos de la manera correcta, pues lo que estamos haciendo es que estamos generando una mala preparación de superficie para pisos, para portones, para muchos tipos de superficies, hay muchos tipos de productos. Están los Lazuri, están los Stain,
¿Cuáles las ventajas de ese tipo de productos? Pues primero, que no forman película, ¿cierto? Es decir, no se me va a ver la madera como diferente, como con una capa plástica encima, ¿cierto? Sino que se me va a ver como la madera natural. Lo segundo es que tienen un aditivo que es como un hidrofugante que va a impedir que el agua me pase internamente a la madera y pues me la empiece a deteriorar o en su defecto a formar un guimojo. Pero normalmente el mantenimiento de este tipo de productos es cada 12 meses. Entonces va a ser algo demasiado constante. Ahora, por ejemplo, los poliuretanos. Nosotros manejamos un producto muy fino que es un poliuretano que se llama Brillo Protec. El Brillo Protec es un poliuretano que nosotros recomendamos mucho para madera en pisos. ¿Por qué? Porque primero es un producto, pues, al ser poliuretano, es un producto que nosotros lo vendemos bicomponente, de dos componentes. Es un producto que tiene alta resistencia al rayado. Ese poliuretano forma una forma película. Pero entonces ya les voy a decir un poquito las ventajas de esa película. Y lo tercero bueno de ese producto es que me va a proteger la madera. Es decir, esa breve película que el producto me forma sobre la superficie me la va a proteger de golpes, de rayado, es que se me cayó un vaso, ¿cierto? Entonces digamos que esa película va a estar de cara a todo ese tema de rayado, entonces me va a proteger mucho más la madera. Pero es que forma película y la madera no me va a tener por donde respirarme. Es que usted no va, o sea, usted no va a pintar un piso por encima y va a quitar las tablas para pintarlas por debajo. Entonces la madera te puede respirar por debajo. Entonces por ahí no hay ningún problema. Y es un producto pues que recomendamos bastante para ese tipo de superficies. Ahora, Brandon, es que el otro escenario es que yo tengo una madera nueva, yo le quiero aplicar un tinte o una tintilla, ¿cierto? Le quiero dar un color y luego la quiero proteger con un barniz. Entonces acá muchachos hay que tener muy en cuenta la diferencia entre tinte y tintilla. Ustedes van a encontrar los dos en el mercado. La tintilla yo la puedo aplicar directamente sobre la superficie, ¿cierto? ¿Cómo lo recomendamos nosotros? Pues hay muchas maneras de aplicarlo. Hay gente que lo aplica con trapo, con brocha, listo. También se puede aplicar con espuma. Entonces cuando tengo mi madera nueva aplico la tintilla. Luego aplico el sellador y luego aplico el acabado. Venga, Brandon, pero ¿por qué no el sellador primero y después la tintilla? Porque es que la idea de la tintilla es que mi madera se la absorba. Cuando yo le pongo el sellador antes que la tintilla, yo estoy limitando la tintilla a que me filtre bien y se adhiera muy bien a la madera. El tinte yo ya lo puedo diluir con un barniz. Entonces hay tintes para madera. Ah, es que no, es que es muchos metros cuadrados o son muchas puertas o tal cosa y mejor va a llevar tintilla. Entonces lo que hacen es que diluyen la tintilla con el barniz, ¿cierto? Y lo aplican directamente sobre la superficie y ahí se ahorran tiempo, ¿cierto? Pues se ahorran una serie de cosas, pero personalmente pues me parece a mí que queda mucho más bonito aplicar primero la tinta. Ahora, es que el otro escenario es que es un mantenimiento de madera. Es un mantenimiento de una madera. Entonces, la madera me está presentando como unos mojitos, un honguito, unas partecitas blancas, verdosas. Entonces, yo ahí cómo hago, cómo lavo, cómo es el proceso. Es una madera que ya está vieja, la quiero tratar de recuperar porque es muy fina. Entonces, ahí hay muchos mitos también. Es que resulta que yo tengo un barniz y lo quiero retirar y no, Brandon, es que hay que dejar tela, lijar todo eso. Ustedes no tienen un producto para retirar ese barniz. Nosotros manejamos removedores para pintura, ¿cierto? El removedor de nosotros es base solvente. Es que me quema la madera. Se lo quema si lo dejas mucho tiempo aplicado. Normalmente yo sobre madera aplico un removedor. Máximo a los 2 minutos ya estoy retirando el removedor para que no me la queme. El removedor es un poquito fuerte. ¿Qué se recomienda? Retirar ese removedor con un trapito
con agüita tibia. ¿Por qué con agüita tibia? Porque el sobre la madera me forma unas pelusas, ¿cierto? Y el agüita tibia me ayuda a que esas pelusas se retiren mucho más fácil, entonces me quede una madera mucho más bonita y natural. No, es que quiero lijar. Listo, entonces lijemos muy bien. Si tienes una madera brillante, tratemos de volverla lo más mate posible. ¿Por qué? Porque cuando hay un tema de brillo de por medio, yo estoy limitando mi producto, ¿cierto? El que le voy a aplicar encima para que se adhiera. Entonces eso también lo tenemos que tener muy en cuenta. Recuerden que las pinturas se adhieren muy bien sobre superficies rugosas. Entonces siempre es muy importante quemar el brillo. ¿Para qué? Para ahí sí hacer una buena preparación de superficie. Es que debo lavar. Es que tengo honguito, tengo moho, porque es un deck que está en el piso, le da el agua, no sé qué. Listo. ¿Cómo puedo lavar? Nosotros recomendamos un 5% de límpido sobre el total de agua que se vaya a gastar. ¿Por qué no 2-1 como en una superficie de muro? ¿Cierto? Porque es que la madera se me va a absorber eso y se me puede quemar. Se me puede quemar porque eso es un producto fuerte. Entonces solamente un 5% sobre el total del agua, lo aplico 30 minutos, 40 minutos, enjuago con abundante agua, se secó mi madera, ahí sí vamos a empezar a protegerla, vamos a hacer ya un proceso de protección sobre la superficie. Acá, por ejemplo, en este slide podemos ver las maderas duras, ¿cierto? Son aquellas procedentes de árboles de hoja caduca, como el roble, el castaño, el nogal, etcétera. Las maderas duras normalmente, normalmente se cultivan o nacen de este tipo de árboles, que son los árboles de hoja como naranjada rojiza. Con las maderas también hay un tema de cultivo, entonces hay personas que invierten en esto, entonces eso depende de muchas cosas de lo que queramos hacer, por eso hay maderas tan costosas. Y por ejemplo, las maderas duras tampoco se recomienda sellar, pues porque son maderas que vienen demasiado prensadas. Entonces, si la termino de prensar con un sellador, pues ahí digamos que estoy perdiendo como la platica. Las maderas blandas, como el pino, el abeto, etcétera, provienen de hojas verdecitas, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que son maderas mucho más jóvenes que las duras. Las duras normalmente se cultivan muchísimos años en algunos países y eso depende de la temperatura, eso depende del clima, porque no cualquier árbol se cría bien o crece bien en cualquier superficie. Eso también debe definir por el tipo de tierra, el clima, el espacio donde estoy. Estos son los agentes bióticos y las condiciones normales para poder para atacar la madera. Entonces, por ejemplo, tenemos los microorganismos. Uno de los microorganismos que está en clasificación de hongos son los cromógenos de pudrición, los mohos, las bacterias lignocelulósicas. Tenemos los animales, la madera también se afecta por los insectos, que son las hormigas carpinteras, los escarabajos, las termitas. También hay aves como los pájaros carpinteros que les gusta mucho la madera en condición seca y podrida. Y acá básicamente, muchachos, es todo el tema de preparación de superficie, pues que les expliqué ahorita. Que, que debemos de identificar muy bien también el método de aplicación, si es con rodillo, si lo vamos a hacer con brocha, si lo vamos a hacer con pistola, qué tipo de disolvente. Es que a mí el maestro me dijo que echémosle a eso gasolina, echémosle petróleo. Eso, eso es un mito ya. Yo sé que hay gente que lo hace todavía, pero créanme que como avanza la tecnología, avanzan los productos, avanzan las materias primas, avanzan muchas cosas. Y ya muchos productos, si no digo que la mayoría, no requieren de eso.
nosotros qué recomendamos y eso depende mucho de, ¿cierto? No es lo mismo diluir un sellador monocomponente, o sea, un solo componente, un sellador catalizado no se diluye, a un barniz tradicional, a un poliuretano. Entonces, por ejemplo, nosotros para barnices tradicionales recomendamos es disolvente Barsol. Acá también hay otro tema, es que el disolvente acá a la esquina, la botella me la venden a 5.000 y voy a X parte, a Home Center y me la venden en 20.000, 25.000. No, el de la esquina. Va, muchachos, ustedes saben que acá en Colombia hay un tema y es que tratamos de economizar mucho, entonces la mayoría de marcas, muchas marcas lo que hacen es mezclar muchos solventes. Entonces, cuando yo tengo una superficie, cuando yo tengo una superficie donde le voy a aplicar un producto con un disolvente que no es, ya por ahí la estoy embarrando. O sea, yo invertí en un poliuretano, que es de los productos más costosos, pero que mayor desempeño van a dar, y lo voy a diluir con el disolvente más económico. O sea, vamos a diluirlo con un disolvente para poliuretano, que es el disolvente especial para ese tipo de producto. Nos pasa mucho, el cliente se lleva el producto más caro y compra el disolvente más barato, más económico, y se resulta que salió una reclamación. Cuando vamos a ver, es que llevó poliuretano y diluyó con petróleo, no. O sea, ya por ahí la embarramos, ¿cierto? O sea, hicimos la mayor inversión en el producto, pero nos lo tiramos con el disolvente, con el tipo de disolvente. También pasa mucho con los esmaltes para madera y metal. Resulta que es que tenemos thinner corriente, tenemos thinner acrílicos, tenemos thinner extras, disolvente Barsol, tenemos Silol, tenemos una serie de disolventes que cuando yo hago la dilución que no es, ya directamente estoy afectando las materias primas o esa composición que en algún momento fue una pintura porque ya no la tiramos con el tipo de disolvente y lo que hacemos es levantar la mano y decir que la pintura es la mala. Entonces siempre la recomendación es, si no sabemos, muchachos, preguntemos. Preguntemos, nosotros con todo el tema de pintura estamos totalmente a disposición con ustedes, con los clientes, o sea, con los que quieran aprender y quieran hacer un buen trabajo para darle la mejor asesoría. Dani, no sé si quieres aportar algo acá sobre el tema madera. No, nada, yo solamente lo que ya hemos venido hablando, ¿sí? Ya básicamente este es el contorno pues de una buena preparación en diferentes tipos de superficie. Ya lo que vamos ya a empezar son las preguntas más puntuales como para ya ir cerrando, muchachos. Esperamos que haya sido pues satisfactorio, que hayan podido aprender un poquito más acerca de esta preparación que es tan importante para cada uno de los sustratos en los cuales nosotros podemos trabajar, ¿sí? Asimismo como en pisos, en paredes, en concretos, en madera, en metales, ¿sí? Cada uno tiene unos tiempos, como lo hemos venido hablando, unos procesos, los cuales si los hacemos correctamente, podemos llegar a ese acabado perfecto que es en sí el tema de la capacitación del día de hoy. Vamos a dejar entonces 5 o 10 minuticos para preguntas puntuales si tienen y de verdad les agradezco mucho la participación en nombre de nosotros, al Greco, para el círculo de especialistas. Siempre para nosotros es un honor hacer parte de este tipo de programas. Gracias. Listo, muchísimas gracias. Entonces, en el chat tenemos algunas preguntas. La primera es, ¿el sellador de cuántos sólidos viene? Bueno, el sellador, el sellador como tal, eso depende mucho de la marca, ¿cierto?
Les voy a hablar pues de la marca de nosotros, que es Pinturas al Greco y Color. Tenemos dos, uno del 30% de sólidos y otro al 40% de sólidos. La del 30% de sólidos lo recomendamos para mantenimiento de maderas o maderas ya que tienen el poro muy cerrado, o sea, maderas semiblandas. Y la del 40% lo recomendamos también para maderas nuevas, maderas vírgenes y maderas mucho más blandas. ¿Qué otras dudas tienen por ahí? Listo. Nos preguntan para piso laminado, ¿cómo se hace? Perdón, para selladores debemos tener en cuenta que los selladores son lijables, ¿no? Para que lo tengan ustedes en cuenta también. Listo, la otra es sobre piso laminado. Piso La, laminado. dime. Bueno, esa pregunta nos la han hecho muchas veces. En realidad nosotros para piso laminado pues no recomendamos producto. ¿Por qué? Porque es que resulta que el piso laminado es, es un material prensado. Ustedes ven que tienen como un plastiquito en la parte superior. Y lo que yo les decía, ahorita pues iniciando todo el tema de preparación de la superficie es, nosotros en la mayoría de superficies siempre vamos a requerir un acabado mate o semimate para que un producto se me pueda anclar. Ahora, y hay clientes que me han dicho, Brandon, pero yo lo puedo lijar, o sea, lo puedo tratar de deteriorar lo que más pueda para aplicarlo. Sí se puede hacer, pero ¿qué puede pasar? Que el material se te dañe, que el material se te empiece a desprender, porque eso es como un material prensado. Lo otro es que le vuelvo a aplicar un primer. Ese primer se te va a comer la capa externa, entonces también te puede deteriorar el material. Entonces nosotros en este momento no recomendamos ningún producto para eso. Listo. Déjame ver qué otra pregunta tenemos. ¿Qué se puede hacer para controlar el nivel creativo que daña la pintura en la base de las paredes? El nivel creativo, Sí. pero nivel creativo se refiere a, no sé, a nivel freático. Es nivel Sí, freático, ¿cierto? sí, sí, debe ser. Sí, debe ser. Bueno, el tema de las humedades por capilaridad, por nivel freático, pues la verdad, y todos sabemos pues acá que mantenemos en el mundo de la construcción son un poco complejas de tratarlas. No es imposible, pero sí son complicadas porque eso depende de muchos factores. Factores como cuáles. Pues primero hay que pues identificar de dónde proviene la humedad. No, no siempre se da porque no, es que es la humedad de la tierra, ¿cierto? Es que la humedad de tal cosa, pues hemos identificado que a veces son tuberías pues, que se rompen y empiezan a haber un proceso de humedad que creemos que es por nivel freático. Lo otro también depende mucho de cómo se hizo el tema de la cimentación antes de construir la vivienda. Entonces no se impermeabilizó desde abajo, o sea, no se hizo el proceso como era, entonces lo que hace la humedad es subir pues por las paredes y pues obviamente generar un tema de humedad. Nosotros para ese tipo de, de superficies, ese tipo de patologías, nosotros manejamos un producto muy ganador que se llama Hidromax. El Hidromax resiste 14 PSI, es uno de los productos que más resistencia tienen, pues que manejamos en Home Center, y lo que hace la diferencia es que resiste tanto humedad positiva como humedad negativa. Es decir, me va a evitar la filtración tanto interna como externamente. Entonces, va a ser un bloqueador de humedad mucho más óptimo pues, que otros productos que posiblemente se han mercado. Allí también es muy importante lavar muy bien. En las humedades por nivel freático se ven mucho las criptofluorescencias. Por eso es que a veces uno medio le da un golpecito al estuco y se viene todo el pedazo completo. ¿Por qué? Porque ya tengo un problema, un cáncer
que se me está comiendo, eh, digamos, la pata de la vivienda de adentro hacia afuera, o en ocasiones de afuera hacia adentro. Entonces es muy importante lavar, recuerden, ese tipo de humedades, 2 a 1, 2 de agua por 1 hipoclorito límpido, dejamos actuar 2 horas, abundante agua, apenas esté bien seco, ya podemos hacer un tema de preparación de superficie y eso depende de muchas cosas, qué tan avanzado esté la humedad, si nos toca pelar el estuco, el revoque, nos toca llegar hasta el pañete, entonces eso depende mucho. Ahí lo más recomendable es consultar a un técnico, pues para que los apoyen a ustedes en ese tipo de dudas o en ese tipo de casos avanzados. ¿Qué otra duda tienen por ahí? Listo. Cuando hay mucha humedad ambiental, ¿qué pintura para maderas y paredes? Esa es como la última pregunta que Me tenemos. repite, por favor, Camila, Tal, ¿qué pintura para maderas y paredes? que si hay pintura para maderas y paredes. Lo que pasa es que vean, normalmente para una pared se utilizan productos base de agua, ¿cierto? No significa que un base de agua no se le pueda aplicar una madera, también se puede hacer, inclusive hay mucha gente que lo hace, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta que primero, pues qué tipo de madera voy a preparar, voy a pintar. ¿Por qué? Porque si es un piso, lo voy a pintar con una base de agua, eso medio le pasa por encima y, o sea, a los 2 días vaya a pedir garantía a la persona que le recomendó eso, porque eso no sirve. Pero si son puertas, sí lo puede hacer sin ningún problema con una pintura a base de agua. Tenemos esmaltes base de agua también, amigables con el medio ambiente, bajo olor, da muy buen acabado, pero eso depende mucho de lo que vayamos a pintar, en las condiciones que vayan a estar. Listo, ahí me están escuchando. Sí, señora. Ah, listo, es que creo que tengo como a veces intermitente el internet. Listo, esas serían como todas las... Ah, bueno, la última pregunta para finalizar este espacio es, ¿se puede sellar madera con acronal? Bueno, eso también, o sea, acá muchachos, ustedes me van a escuchar mucho decir, eso depende de, ¿por qué depende de? O sea, nosotros no lo recomendamos, pero y es como yo siempre lo digo, el acronal es el acetaminofén de la construcción y todos nosotros que estamos en este sector lo sabemos. Lo llevan para impermeabilizar y vaciar morteros, entonces vacían una terraza y resulta que es que la terraza, pues madre, con eso la impermeabiliza en el momento de hacer la mesa. Hemos hecho, hemos visto pues que también lo llevan para impermeabilizar madera. También los llevan para sellar pisos, los llevan, pues digamos que el fuerte de la cronal es preparar superficie o generar anclaje de algún tipo de acabado. De que se puede hacer, pero hay que tener muy en cuenta de que la cronal, nosotros manejamos uno que llama greconal al 50% de sólido. La cronal, si nosotros lo aplicamos puro, llega un momento en que se tensiona tanto que se me va a reventar. Entonces ahí lo más recomendable es, si van a hacer algún tema de madera, con acronal, entonces hágalo en una relación de mezcla de 3 partes de agua por una de acronal para que la madera permanezca flexible y no se le vaya a reventar. Listo. Em, bueno, esta para última. Para Dale. pintar pisos en áreas cerradas en el piso, él quisiera saber cómo qué pintura para pintar los pisos en áreas cerrados en el campo. Bueno, Bueno, primero antes, perdóname, Brandon, un segundo. Antes de esto, es que el señor Darío, creo que es el mismo que estaba haciendo una pregunta ahorita, que hablaba de las pinturas para Ambientes paredes, digamos. húmedos.
Él Ujú. hablaba era de esos ambientes húmedos, que qué pinturas se pueden utilizar cuando hay ambientes húmedos en las paredes, es decir, debe ser una patología por condensación. Igualmente, con qué se puede pintar la madera cuando existen este tipo de patologías de humedades por condensación o que están deteriorando la madera, ¿sí? Cuando hablamos en las paredes, debemos utilizar, bueno, primero identificar el tipo de humedad, puede ser porque está muy encerrado, porque no hay, digamos, el sótano, el cuarto de un ascensor, donde está empotrado un closet, donde no hay ventilación, ahí se generan ese tipo de patologías que son esos puntos negros. Para preparar una superficie en esas paredes, se debe lavar con 3 partes de hipoclorito, una de agua, un cepillo de cerdas plásticas muy bien la superficie, se deja secar, una ligera lija como para abrir el poro y utilizar pinturas que sean impermeabilizantes, ¿sí? Que tengan esa prevención y esa resistencia a ese tipo de patologías de humedades, ¿vale? Con el tema de la madera, digamos, Brandon, ¿qué podría recomendarnos para impermeabilizar una madera? Como para responderle al señor Darío y posteriormente para terminar con él la pregunta, eh, para pintar pisos en áreas cerradas en el campo, ¿qué podríamos nosotros recomendar? Como con esas dos ya para responder al señor Darío. Gracias, Brandon. Bueno, para impermeabilizar madera ya sería más un producto que tenga características hidrofugantes. Un hidrófugo es un hidrorrepelente al agua. Entonces, cuando yo aplico un producto que tiene esas características, lo que va a pasar es que el agua le pega y él inmediatamente me la va a repelar. No va a dejar que el agua filtre. Normalmente son los productos tipo Stain o tipo Lazuri. ¿Qué otras dudas tienen? Para pintar en un campo, un piso, Bueno, ahí primero que todo hay que, pues es un piso de concreto o es un piso de madera. bueno, eso es lo primero que tenemos que identificar. Si es piso de concreto, si es piso de madera, para poder determinar qué tipo de pintura es. Don Darío nos dice que es concreto. Ahora, ¿ese piso de concreto es en interior o es en exterior? Porque si es en interior, podemos recomendar una pintura epóxica. Exacto, y ahí lo primero ¿es un piso nuevo o es un mantenimiento de piso? Si es un piso nuevo, ¿cuánto tiempo de fraguado o hace cuánto vaciaron el piso? ¿Cierto? Y si es en un clima frío, pues deberíamos de esperar más de los 30 días mínimos pues que se exige por el tema de la temperatura. Si es un mantenimiento de piso, hay que ver las condiciones del piso. Es decir, me está presentando embombamiento. El embombamiento muchas veces da porque hay un tema de mojo o formación de mojo sobre la superficie, que lo que hace es que me embomba la pintura de abajo. Entonces ahí lo recomendable es aplicar removedor, retirar todo ese producto que ya tengo deteriorado, lavar muy bien, ojalá con una hidrolavadora, también hacer el tema del limpio con el agua, que es santo remedio para la formación de hongo y mojo. Apenas ya tenga toda la superficie seca, ahí sí puedo empezar a hacer un tema de tratamiento a la superficie. Nosotros recomendamos pintura epóxica en interior. ¿Por qué? Porque tiene muy buena resistencia química. Es decir, se me regó aceite, se me regó, eh, no sé, agua hirviendo, se me regó cualquier cosa, pues no se te va a deteriorar. Tiene muy buena resistencia al rayado, a la fricción, a los golpes, entonces es la más recomendada. Ya si sería un piso, ya si sería un piso en exterior, ya sería, puede ser un sistema bicapa, como una epóxica de base y un poliuretano de acabado, eh, o directamente el poliuretano. Acá vi que dice que la epóxica se embomba. Hay que revisar por qué se están bombando. En áreas Puede ser que exteriores. usted tenga mojo o hongo, no lo esté lavando. Entonces el mojito siempre el mojo, al igual que cuando uno impermeabiliza una terraza, siempre le van a bombar la superficie, siempre le van a bombar la pintura, siempre se la van a bombar. Usted puede llevar la epóxica que le vale la caneca 2 millones de pesos, pero si usted no hace una buena preparación de superficie, perdió los 2 millones de pesos. Listo. Listo, entonces creo que con eso terminaríamos
esta sección de preguntas. Y antes de finalizar el espacio, pues agradecerles un montón a ustedes, a Brandon, a Daniel, por el tiempo, por el espacio y por compartir pues todos estos conocimientos que resultan ser como muy útiles para todos. Y también muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, que estuvieron súper atentas a la capacitación. Y nos vemos en una próxima. Recuerden que si se perdieron de algún detalle de la capacitación, pueden revisar la grabación en el canal de YouTube o en el sitio de Academia Constructor. De igual manera, pues les comparto el link por el chat. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Brandon y Daniel. Gracias, muchas Muchas gracias. gracias a Camila ustedes. y a todos, muchachos, señores especialistas, muchas gracias. Listo, feliz noche, gracias.